A partir de este viernes, los empleadores deberán rebajar la jornada laboral a 44 horas semanales. Desde la Dirección del Trabajo aclararon que la reducción deberá ser en una jornada, no en minutos diarios. Hay interpretaciones distintas para conversar sobre ello y cómo impactará a las pequeñas y medianas empresas. Estamos con Héctor Sandoval, vicepresidente de la CONAPYME. Héctor, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo estás, Andrés? Un gusto. A ver, lo primero, ¿cómo reciben ustedes un proyecto que lleva mucho tiempo de tramitación, que fue aprobado, que hubo una mesa de trabajo previa? Tuvo un trabajo previo bien importante. ¿Cómo reciben ustedes ya cuando comienza a aplicarse este viernes esta reducción de la jornada laboral? Bueno, tú lo acabas de decir, es un proyecto que lleva bastante tiempo, un trabajo previo. Yo creo que la realidad del minuto, cuando se empezó a tramitar este proyecto, no es la que se vive hoy día, pero ya es una ley y hay que ver simplemente cómo se va a implementar. Ahora, la ley no es precisa cómo efectivamente se puede implementar y cada uno, o sea, aquí se pone medio creativo con su empleador y busca la fórmula. Por ahí hemos escuchado que alguien lo mide en minutos de colación. Hay interpretaciones, Héctor, para que tú por lo menos nos entregues tu opinión respecto a cómo lo ves tú. Claro, se reduce de 45 a 44. El tema es ahora cómo se implementa. Si es solamente un día o se puede reducir, por ejemplo, 12 minutos al día dentro de 5 días. ¿Cómo lo ven ustedes? Porque hay interpretaciones para un lado y para el otro. Lo que pasa es que la realidad de las pymes es muy diferente a las grandes empresas. Aquí existe una relación muy cercana entre el empleador y los trabajadores. Por lo tanto, siempre se han puesto de acuerdo en mil cosas y no van a tener dificultad hoy día. Y si el trabajador y el empleador les acomoda, 12 minutos serán 12 minutos. O quizás llegar el día lunes más tarde, irse el día viernes más temprano. Pero esto debe ser una facultad que además la ley no pone otro marco regulatorio, sino que un diálogo y un acuerdo entre el empleador y el trabajador. Y esto de los minutos, a lo mejor hay lugares que se da. Sí, usted me decía, justamente conversamos en la previa, que en la práctica, en muchas pymes, dentro de lo que usted representa, los viernes los trabajadores salen más temprano. O sea, seguramente se va a escoger, quizás seguramente el último día hábil de la semana, recoger una hora, más que los 12 minutos por día. Claro, si llega a un acuerdo, a lo mejor el trabajador el día lunes quiere llegar más tarde, claro. o el día viernes se quiere ir más temprano, o le acomoda esto de que sale todo el mundo a la misma hora y la congestión, el atochamiento en el metro, en el metrotren, en los buses, a lo mejor llegando 10, 15 o 20 minutos más temprano algún día, cuando hay más congestión, es una ayuda. Y a lo mejor los 12 minutos es una buena decisión, pero nosotros creemos que no puede estar todo tan estructurado. Nosotros creemos que el dictamen que salió desde la Dirección del Trabajo trajo más confusiones que beneficios, porque finalmente quien mismo firma el dictamen aparece diciendo que eso no está prohibido, que ellos recomiendan que no sea así, y está bien que sea una recomendación, pero no una obligación. Usted mencionaba, Héctor, al inicio de esta entrevista, el momento económico. Claro, es una ley que el primer proyecto respecto lo presentó la ministra Vallejo cuando era diputada con la diputada Cariola hace 7 años. O sea, larga discusión, lo comentábamos antes también. Esto hubo un trabajo, una mesa que hubo trabajadores, que estuvieron las pymes, estuvieron las grandes empresas. ¿Afecta a la economía reducir una hora la jornada semanal con la misma paga? ¿Afecta realmente a la economía? Hay dos cosas. Una es cuánto afecta y otra la realidad que estamos viviendo. Ya. El comercio, los restaurantes funcionaban, algunos inclusive hasta la medianoche. Hoy se entra el sol y todo el mundo se tiene que esconder. O sea, no es que se quiera esconder. El tema delictual es tan potente que nadie se atreve a andar en la calle. Ha trastocado los horarios laborales ya hace mucho rato. Naturalmente, entonces cuando yo tenía que distribuir mi jornada, con jornadas hasta las 11 de la noche, hasta las 10 de la noche, y hoy día debo cerrar a las 7 o las 8, me trae bastante confusión, y eso a lo mejor permitiría hacer innovaciones en los horarios sin contratar a una persona. Por lo tanto, uno podría decir, mira, es más cómodo, pero también es claro
que los ingresos han disminuido enormemente y un tema que hay que tomar en consideración. Entonces, estamos dejando descubierto un lapso del día, una cantidad importante de horas, y también eso se lo estamos entregando a la actividad ilegal, el delivery y un montón de comercios o formas de abastecerse que no ocurrían cuando se empezó a discutir. Entonces, también tiene mucha influencia cómo efectivamente puedo hacer la distribución de la jornada, y eso esperamos que no signifique tener que despedir gente. Claro. Esperamos que la economía siga funcionando y además tenemos mucha esperanza en que mejore la situación económica para tener un funcionamiento regular. La ministra, ayer conversábamos con ella en 24 Horas Central y ella era clara. Uno de los elementos fundamentales que se pone aquí, Héctor, es la gradualidad. Justamente para no verse afectado el campo laboral. Hemos visto las cifras de empleo, no son buenas. Se ha reactivado un poquito el mercado, pero no son buenas. Esta gradualidad, es importante que esto termine de aquí al 2028, que no sea de un solo golpe, como ocurrió en la última reducción de jornada que fue de 48 a 45 hace algunos años. Tiene mucha importancia la gradualidad y algo de lo que puso en la mesa esencialmente las pymes cuando se discutió este tema de la reducción de la jornada. Y como digo, esperemos que podamos tener el espacio como para adecuar la jornada y no aumenten las pérdidas. Usted decía que no sea tan rígido en el fondo. Porque ¿muchos negocios tienen realidades distintas? No, y lo otro es que hay industrias productivas o pymes productivas en que no tienen problema en adecuar su horario. Pero cuando tenemos atención de público, cuando son actividades intensivas en mano de obra, es bastante más complejo. ¿Qué sector usted ve más golpeado? Uno se imagina, por lo que usted dice, comercio, servicio, ¿ese tipo de sectores son los más golpeados más que otros? Es mucho más complejo porque yo no me puedo quedar 10, 12 minutos sin tener el trabajador que esté atendiendo el público, porque de eso depende el éxito o el fracaso de una actividad económica. Y por eso es que a veces se ve muy bien esto en el escritorio, pero muy diferente de lo que ocurre en la realidad. Además, esto uno dice, hoy son una hora menos, pero esto también tiene que ver con otras variables, y otras variables que tienen que ver el aumento que han tenido el sueldo mínimo. Que en julio va a llegar a 500.000 pesos. Claro. Y después lo voy a preguntar por la propuesta de la CUT, pero claro, siga. Tenemos todas esas variables que también es importante tenerla en consideración, y ahí tenemos la amenaza cercana de que las cotizaciones van a aumentar en un 6% y con cargo al empleador. Entonces, no es una sola cosa. Incluso decíamos nosotros hace tiempo atrás que nos estaban aplicando la política de la alcachofa, deshojándonos hoja a hoja. Y efectivamente es así, porque todos los días una medida, otra medida, y todas en su conjunto, en realidad nos empiezan a asfixiar. Sí, yo le preguntaba justamente, reducción de jornada, el tema del sueldo mínimo y también este último elemento que tú pones, el tema de la reforma de pensiones. Pero, ¿cómo ves también esta propuesta desde la CUT de, al finalizar el gobierno del presidente Boric, tener el sueldo mínimo, que hoy día está en 460, en julio va a estar en 500.000 pesos, llegar a 630.000 pesos? Bueno, aquí siempre se dijo que se esperaba que el sueldo mínimo fuese de 500.000 pesos al término del periodo del gobierno actual. Se adelantó. Se adelantó un par de años y obviamente le crecieron los dientes, y hoy día no solo estamos pensando en los 500.000 pesos que se va a tener en julio, además hay un compromiso quizás aumentarlo en 10.000 pesos más en enero de acuerdo a las variaciones. Y hoy día se anuncia 63.000 pesos al término del mandato. Hoy día, si pensamos que el sueldo mínimo era de 350.000 pesos y ya a 500, estamos teniendo un aumento del 42%. La economía no ha crecido un 42%. Estamos bastante más complicados. Entonces, asumir un 42% de aumento ya es complejo. De acuerdo a la realidad de las pymes, perdón, Héctor, ¿es imposible asumir un sueldo mínimo de 630.000 pesos? Es imposible asumir esa medida, pero si la sumamos a todas las otras, simplemente es asfixiar a las pymes. Porque muchas alzas han venido, subsidiados por el Estado. Sí, pero un subsidio que también fue decreciente, ¿ya? Y que ya se terminó y hoy día no existe, por lo tanto tienen que asumir
ese 42% solo las pymes. Y si pensamos en 63, o sea, cómo aumentar en 4 años, que el plazo que se han puesto, claro, el 80% del sueldo. O sea, la economía no ha crecido un 80%, todo lo contrario. Ahora, si nosotros medimos lo que era el sueldo mínimo de 350 al valor del dólar, porque muchas de las cosas nosotros las compramos de forma importada y comparamos esos 350 o los 500 a los 630, si se nos dispara la inflación, el tema no es cuánto recibo, el tema es cuánto me alcanza para comprar la nueva diferencia del sueldo mínimo. Entonces, al final, aumentar el valor, sin preocuparnos del crecimiento, sin preocuparnos de cómo controlamos la inflación. Este es un cuento de nunca acabar y yo creo que se le está pasando la mano al que está pidiendo y también el gobierno accediendo sin tomar esto con la responsabilidad que merita. Héctor, volviendo al tema del debate de las 40 horas, también se han puesto, ¿qué otros puntos a ustedes les preocupan? Se han puesto mucho en la discusión, por ejemplo, también el artículo 22, que son los trabajadores que no están en la ronda hoy día o en el régimen de las 45 horas, sino que trabajan más, y otros puntos. ¿Cuáles son a ustedes otros que les preocupan? Tú nos mencionabas al inicio el tema de los 12 minutos, que ha quedado como el titular, claro, pero ¿qué otros puntos a ustedes les preocupan? Bueno, el tema de que no están sujetos, nosotros tenemos actividades como los choferes de camiones que se van a implementar, claro, en 5 años. Eso fue parte de la discusión y a veces el trabajador de la pyme es el principal trabajador, es el dueño de la pyme y a veces delega también atribuciones de cierto grado de administración con algunos trabajadores, con el que le lleva la contabilidad de la administración, y ahí se podrá adecuar. Pero en el fondo, a nosotros nos preocupan tantas medidas juntas, sin tomar en consideración en que el país hoy día no está pasando por un gran periodo de crecimiento y cómo ha aumentado exponencialmente el tema de la delincuencia y de la actividad ilegal. O sea, más que las 40 horas es la sumatoria, lo que usted mencionaba. Aumento del sueldo mínimo, 40 horas, el tema que a cargo del empleador, incluso el tema de seguridad, que lo han dicho todos los economistas, que afecta a la economía. Por supuesto. En la suma, más que las 40 horas en particular. Claro, por supuesto que afecta todas las medidas juntas. Y eso es el tema que hay que tomar, hay que observar, sí, con bastante responsabilidad y no empezar a pedir y a pedir, porque en realidad el tema es cómo logramos que las pymes subsistan. No nos olvidemos que el 98% de las empresas en Chile son pymes y ese 98% vende el 11,8%, el 12% del consumo interno. Entonces hay que hacer malabares para poder cumplir con las obligaciones y no podemos seguir aumentando obligaciones en un momento tan complejo como el que estamos viviendo en el día de hoy. Héctor Sandoval, presidente de la CONAPYME, le agradecemos este espacio con Canal 24 Horas. Muchas gracias. Nos vamos a la pausa en Canal 24 Horas, nos vemos de inmediato con más noticias.